Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues esta es la mesa número 4 del 12º o el coloquio de los mundos y las maneras. Bienvenidas. Bueno, mi proyecto se llama La ciudad de un libro, narrativas, percepción e identidad urbana. Bueno, este proyecto surge de extrapolar la experiencia de la lectura de un libro a otra forma de lectura, bueno, más bien de soporte, como la ciudad o los espacios urbanos. Entonces, es la metáfora de la ciudad como si fuera un libro, explora las narrativas que encontramos en los espacios urbanos y también, pues, qué posibilidades tenemos de estas lecturas y de interpretarlas con todos los elementos que la conforman. Entonces, bueno, todos estos elementos que encontramos en la ciudad, tanto tangibles como intangibles, son partes de estas narrativas y la idea es como la comprensión de un sitio desde una perspectiva de una narrativa integral, ¿no? De todos sus elementos. El objetivo general, bueno, el estudio se va a hacer en el barrio de San Ángel, el estudio de caso. El objetivo general es identificar cómo a través de la percepción y la narrativa de los elementos que conforman el espacio urbano del barrio de San Ángel, se detectan los significados que influyen en la construcción de la identidad del sitio. Este es un esquema bueno, está como el esquema de la estructura del proyecto. Está el marco referencial, que son todos los antecedentes del barrio, ¿no? La historia, que nos van a servir mucho para la metodología. Después está el marco teórico, en donde están los capítulos de percepción, narrativa e identidad. Y, bueno, la parte de la metodología, que es cualitativa, con una parte de investigación documental y otra parte de herramientas etnográficas. Y, bueno, los resultados. Entonces, bueno, el caso de estudio es el barrio de San Ángel y están estas dos partes que les comentaba. Dentro de la investigación documental pues están las fuentes bibliográficas, cartográficas, fotográficas y en las herramientas etnográficas está la observación directa, se hacen recorridos, se lleva una bitácora y también están estas conversaciones informales y entrevistas semiestructuradas. Con estas dos herramientas pues tendremos como la percepción, análisis e interpretación de toda esta información que nos van a brindar las distintas narrativas de todos. En este caso, me voy a centrar en la parte documental como teórica. Lo que les quiero como platicar ahorita es una metodología que es como de la parte narrativa y es el análisis estructural de los relatos que propone Roland Barthes. Y bueno, este es un método para estudiar como la estructura de los relatos, ¿no? O sea, cuáles son sus elementos, o sea, cómo funcionan, ¿no? Cómo se relacionan entre sí, cómo se genera pues todo el sentido. Él lo maneja como por niveles, ningún nivel tiene sentido por sí solo, sino se van integrando como los niveles progresivamente y el sentido no está al final del relato, sino pues lo va atravesando todo el tiempo. Entonces, los niveles son el nivel de las funciones, que es la sintaxis del relato, de las acciones, donde se describen a los actantes o personajes, y el nivel de la narración, que trata la comunicación narrativa. Hablando un poquito más en cada nivel, bueno, en el nivel de las funciones están los núcleos o funciones cardinales, y estas son como la estructura base del relato. Entonces, estas no pueden faltar, es lo que le da forma como a toda la narrativa. Y los indicios, catálisis e informantes pues giran en torno a estos núcleos, ¿no? Las catálisis pueden ser como unidades descriptivas, enriquecen como la narrativa. Los indicios, pues eso justo nos dan indicios, nos dan pistas, ¿no? De cosas, o sea, sitúan, por ejemplo, el relato en un tiempo o espacio determinado, dan como características a ciertas atmósferas, y los informantes, pues son datos puros, realmente información explícita. En el nivel de las acciones, pues justo están como los personajes o actantes, y aquí no se define tanto al personaje por quiénes son, sino porque le dan sentido a las acciones y cómo se van integrando, o sea, se van integrando en los diferentes niveles, y bueno, ese es como lo más importante, digamos, de este nivel. Y en el nivel de la narración, pues es como toda la forma discursiva de la narrativa, es como está la enunciación, cómo son los modos del relato, desde qué puntos de vista o perspectivas se aborda esa narrativa, y bueno, es todo lo que tiene que ver con el discurso narrativo. Ahí podemos ver también los lugares comunes, ¿no? O sea, como de lo que se está narrando, y bueno, es como la lógica del relato. Y ahorita lo que yo hice aquí es como para pasarlo ya un poquito aplicado al espacio urbano. Como cada nivel es un ejemplo muy general, porque esto se va a hacer como con cada elemento,
pero bueno, esto lo hice aplicado como al espacio en general del barrio en general, ¿no? Entonces están los núcleos cardinales, como son los elementos esenciales. Podríamos tomar la parroquia de San Jacinto, porque bueno, forma parte de la historia y de los antecedentes del pueblo de Tenanitla y cómo cambiaron las dinámicas de los habitantes originarios por la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy importante. La catálisis, pues giran en torno a los núcleos. Aquí podría ser la gente que recorre el barrio, las calles, ¿no? Las plazas. Los indicios son significados implícitos. Por ejemplo, el estilo arquitectónico de ciertas construcciones o de diferentes construcciones, pues nos dan pistas, ¿no? De qué años son, tal vez, cuál es el contexto que están viviendo en ese momento. Bueno, y los informantes, pues que es información explícita, puede ser la señalización o incluso los nombres de las calles. En el nivel de las acciones, pues está el sujeto, que son los personajes. Aquí podrían ser los habitantes del barrio. El objeto, que es lo que el personaje quiere lograr, pues es un buen funcionamiento de los servicios públicos. El donante, que es quien genera la acción, pues podría ser, en este caso, el gobierno. El destinatario es quien recibe el objeto de dicha acción. Podrían ser los usuarios del barrio, no necesariamente habitantes, sino las personas que trabajan ahí, las personas que lo visitan, ¿no? En general. El ayudante es quien favorece o posibilita dicha acción. Podríamos pensar en políticas públicas, ¿no? Que ayuden a ciertos intereses comunes, ¿no? de la gente que utiliza, que vive ahí o que utiliza ese barrio. Y el opositor es quien dificulta la acción. Entonces se podrían tomar como intereses particulares, como para beneficios individuales, ¿no? Esto está muy general, pero... Y en el nivel de la narración, pues bueno, encontramos quiénes son los narradores o narrativas. Aquí pueden ser narrativas individuales, colectivas, representativas o históricas. Pues pueden ser los habitantes del barrio, las comunidades vecinales, las tradiciones, los homenajes. En cuanto al modo del relato, es la forma en que están representadas las narrativas. Podríamos ver o analizar la forma y la traza urbana. En el tiempo del relato, pues es la época y el ritmo del relato mismo. Entonces aquí podríamos encontrar incluso un diálogo entre el presente y el pasado, ¿no? O sea, de cómo surge y cuáles son las dinámicas de todas, de la comunidad. Y la perspectiva del relato, pues es el punto de vista de quien narra. Entonces, pues las narrativas van a ser muy distintas, dependiendo si es alguien que habita el lugar, alguien que trabaja, un turista, que pues pueden ser diversas. Entonces, bueno, un poco este análisis estructural aplicado a los espacios, pues puede contribuir a encontrar significados que están, pero subyacen, pues en las narrativas, ¿no? Nos puede ayudar también a analizar cómo se relacionan todos los elementos que encontramos en el espacio urbano, a comprender cómo funcionan como estos sistemas de signos y cómo se construye el significado, enfocándonos sobre todo como a esta cuestión identitaria del sitio. Y bueno, a leer los espacios urbanos como un conjunto complejo de narrativas que están siempre en constante transformación. Y por ahora, eso me falta. Gracias. Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación, no sé si Andrés, de la diseñadora gráfica y comunicación gráfica, Marlene Sandra Morales. Ajá, soy yo. Sí. Y Carla María. ¿No nos presenta nada? Gracias a todos por estar aquí. Nuestro tema es metodología interdisciplinaria, el caso de la capilla enterrada de Zapotitlán, Salinas Puebla. Esta ponencia parte del trabajo realizado entre compañeros del posgrado en rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio construido, posgrado en bioclimática y la licenciatura en arquitectura de la UAM Azcapotzalco. Vinculados con la asociación civil Yo Restauro Patrimonio, a cargo de la restauradora y arqueóloga Norma Huerta, y en este caso trabajamos en el inmueble denominado la Capilla Enterrada, que es la que podemos ver aquí en la imagen. La Capilla Enterrada es una estructura arquitectónica de tierra que está incrustada en un cerro y en la parte interior tiene pintura mural decorativa. Y las condiciones actuales de la capilla es que ya ha tenido algunos desplomes de sus elementos y pues digamos que si la situación sigue así, se agravarían los problemas en esta capilla. A continuación les presentaremos el desarrollo metodológico para la propuesta visual de estabilización de la estructura que realizamos entre noviembre del 2024 a abril del 2025.
Y bueno, nuestro interés para esta ponencia es justamente mostrar cómo se abordó el proyecto de manera pues interdisciplinaria, pero también en vinculación comunitaria. Y bueno, esto reafirmando nuestro compromiso como universidad pública. Desde la idea de que la complejidad del proyecto, en este caso de patrimonio, y bueno, su resolución, pues requiere, ¿no?, justamente esta diversidad de actores y de miradas, y bueno, que debemos de aplicar en metodologías flexibles y pues replicable a otros. La metodología utilizada se divide en 3 fases. La 1 es la introducción y la teoría, la segunda fue trabajo de campo y la 3 la realización del modelo y el análisis. Para la primera fase de introducción y teoría, pues se realizó una primera conferencia, un acercamiento, impartida por una asociación civil aquí en la universidad. Se llama Yo Restauro Patrimonio, y bueno, justamente con esta idea de hablar sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio y de conocer materiales y técnicas constructivas sustentables. También se llevó a cabo un taller teórico práctico sobre tierra y cal, y este también fue impartido por Yo Restauro Patrimonio y la licenciada en Restauración de Bienes Muebles y arqueóloga Norma Huerta y la arquitecta Brenda Hernández de la UNAM. Y bueno, justamente también es para conocer y aplicar estas técnicas tradicionales. Además, se llevó a cabo una investigación documental, porque pues previo a realizar una intervención o una propuesta de intervención, pues se necesita documentar y contextualizar el inmueble para pues comprenderlo, ¿no?, históricamente, su entorno y materialidad. Y bueno, desde aquí, esta participación de cada uno de los compañeros de las diferentes disciplinas, pues trabajamos en equipos y aportamos desde nuestras fortalezas y conocimientos. En la parte número 2, que fue el trabajo de campo, se realizó el levantamiento arquitectónico. Esto se desarrolló por equipos mixtos, ya directo en la comunidad, y se realizó el registro de plantas, alzados y cortes por fachada. Y en cuanto a la fotogrametría digital, el maestro Moisés Bustos, que es docente de Guamas Capotzalco, realizó este registro de la capilla, lo cual nos permitió corroborar medidas y ver detalles precisos, y fue un trabajo de apoyo muy importante para el desarrollo del modelo. En la fase 3 se realiza el modelado, un modelado 3D, que se elaboró en Archicad 25, y bueno, esto a partir de los levantamientos, la fotogrametría, de acuerdo con la metodología BIM, justamente para asegurar la precisión. Y además se realiza un cruce, ¿no?, de perspectivas entre los estudiantes y bueno, también entre diversas disciplinas y generaciones. Esto pues para obtener diversos resultados. Este resultado de este cruce de perspectivas, pues concluimos que trabajar con tierra pues exige reconocer su doble condición, que es un material pues idóneo para el clima, pero a la vez también es vulnerable pues sin esa prevención, ¿no? En cuanto a la fotogrametría digital terrestre, se realizó con una adaptación a la metodología BIM. En este caso es para el modelado de edificaciones históricas y patrimoniales, y se lo denomina HBIM por sus siglas en inglés. Y para ello se utilizó cámara fotográfica de smartphone iPhone 14 Pro, estabilizador DJI Osmo Móvil, y el procesamiento de datos se realizó en equipo HP Laptop Omen con software especializado, que en este caso sería Iris Metashape, para generar autoimágenes, que son las que se ven en pantalla, que auxiliaron en la realización del modelo visual. Contenido que se utilizará para efectos de trabajos de conservación y posterior restauración de esta. Aquí podemos ver logotipos y el listado de herramientas que utilizamos, tanto físicas como digitales, para la realización de este modelado. Para la propuesta visual, pues primero se plantea una etapa, ¿no?, urgente de estabilización de la estructura. Y bueno, en la imagen se puede observar unos muros, unas líneas segmentadas, que justamente son estos muros que se van a proyectar. En esta otra imagen podemos ver una simulación del estado actual de la capilla, justamente donde se ve, bueno, no existe esa continuación de los muros, pero en esta otra pues ya se tienen proyectados. Esa es como la primera necesidad, ¿no?, que se requiere a partir de lo que se platica con Yo Restauro Patrimonio. Y ya como un extra, en la siguiente, por favor, nosotros realizamos pues esta propuesta de fachada, donde
pues hablamos de una reconstrucción total, con ayuda de los levantamientos, la fotogrametría y además con imágenes proporcionadas por Yo Restauro el Patrimonio de... Sí, imágenes históricas que nos dan referencia para poder hacer esta. Se presenta y si la siguiente, por favor, esas son las imágenes que fueron referencia para poder desarrollar el modelo virtual. La siguiente, por favor. Y bueno, nos vamos a nuestra fase de resultados. En primer lugar sería el aprendizaje colaborativo entre los posgrados y licenciatura. Más allá de los productos técnicos obtenidos, obtuvimos la colaboración entre diferentes generaciones, la conexión entre saberes locales y conocimientos académicos, la vinculación con la comunidad. Esta parte nos parece muy importante porque es una condición fundamental para que esta investigación y el desarrollo de lo que estamos haciendo pues realmente se convierta en algo significativo. Como productos finales obtuvimos la propuesta visual para los trabajos de conservación de la capilla, que son las imágenes que les mostramos anteriormente, los modelos visuales, y también la investigación histórica, que fue de manera deductiva, en la cual ahondamos en los siguientes puntos. Los periodos históricos y asentamientos, tanto el prehispánico, el colonial y el actual, la actividad productiva de la región, que es la extracción de sal, desde la época prehispánica, y aquí nos preguntamos desde cómo lo producen, cuándo, con qué herramientas, el camino real, y en esta parte investigamos rutas, mapas y relaciones de comercio, los sistemas constructivos, que en este caso es en tierra, y la identidad iconográfica de las culturas que contiene la capilla. El aprendizaje es la puesta en escena de la metodología y de cómo esta es flexible y puede replicarse tanto en otros bienes patrimoniales como en diversos. En la imagen podemos apreciar al equipo participante en los trabajos de campo y la gestión inicial, así como los conocimientos y experiencias del equipo de Yo Restauro Patrimonio fue lo que nos abrió las puertas para realizar este trabajo en campo. Y todo este proceso fue posible gracias a la coordinación de la maestra Selene Laguna Galindo, que articuló y gestionó las actividades desarrolladas. Los invitó a ser partícipes con base a la perspectiva metodológica y pedagógica que aplica en su grupo de trabajo, que es la VAI, con la idea de que a partir de la interacción con diversos actores es como se refuerza el conocimiento. En esta parte vemos a todos los participantes y aquí tenemos que agradecer también el apoyo que tuvimos por parte del posgrado de diseño para la rehabilitación, de su coordinación. Estas son nuestras fuentes consultadas y aquí en este QR se pueden vincular a las actividades que realizamos, en un video que realizamos allá, y están nuestros contactos ahí. Muchas gracias. Pues muy a tiempo, tenemos 5 minutos más, entonces no sé si hay algún comentario adicional de su parte, o lo dejamos para la posterior de la siguiente presentación. Sí, está bien. Perfecto, listo. Bueno, pues continuamos con la maestra Edrey Ibarra, del posgrado de Procesos Culturales para el Diseño de la Futuro. Buenas tardes a todas y todos. El título está así: los objetos culturales miniatura para el juego Casa de Muñecas como sistemas modelizantes de la identidad. Y antes de empezar, en el programa está los objetos culturales miniatura para el juego Casa de Muñecas como influencia en la identidad cultural en México. Parte de mis actividades es que fui a realizar un seminario en la ENA, precisamente porque uno de los teóricos que yo retomo es Julie Lotman y es sobre semiótica de la cultura. Entonces, cuando llegué allá y tomé este seminario, lo primero que me dijeron es esta palabra de influencia. Está muy ambiguo y además tiene mucha carga que no debería de estar como predisposición antes de empezar la investigación. Entonces, dentro del título se cambió esta palabra de influencia a sistemas modelizantes. Y este concepto de sistemas modelizantes es un concepto que retoma Yuri Lotman precisamente. Y entonces queda así: los objetos culturales miniatura para el juego Casa de Muñecas como sistemas modelizantes de la identidad. El contenido de esta presentación va a ser muy preciso y puntual, y hasta el último es donde voy a desarrollar un poco más. Les voy a hablar del planteamiento del problema, porque sobre todo esta investigación es un poco más teórica que práctica, que tiene la pregunta de investigación, el objetivo general y la metodología y el momento en el que se encuentra ahorita esta investigación. Cabe destacar que yo el trimestre pasado no me inscribí, entonces un trimestre estuve en pausa y ya desde ahora lo estoy retomando.
El planteamiento general del problema es que cuando nosotros, se los voy a explicar para no leerlo completo, si bien estos objetos, casas de muñecas o los objetos que se insertan en las casas de muñecas no son pensados para crearnos una idea de lo que debe de ser nuestra identidad, sí lo hacen. Y lo hacen a través del juego, lo hacen a través de cómo se establecen estos objetos dentro de otros espacios y cómo estos objetos crean ciertas actitudes, ciertas características específicas y que eso nos hace cambiar identitariamente y también culturalmente. Es algo que no me estoy sacando de la manga, es una cuestión que se va a basar sobre todo en investigación alrededor de lo que es cultura, que es un concepto bastante complejo y bastante con muchos matices, también sobre lo que es el juego y son los juguetes, que también es un concepto que tiene muchos matices, y a través de esto cómo se relaciona con el arte y con el diseño, y cómo esto se expresa a través de los objetos, y sobre todo, cómo se cambian las formas en las que se juega. Y además, cómo estas formas en las que se juega contribuyen a que estos llamados juguetes u objetos culturales, como yo les nombro, modifican la identidad de las personas o incluso crean una identidad. Entonces puse estas tres imágenes precisamente para que se vea un poco lo que yo trato de investigar. En la foto del lado izquierdo, si se ve, vemos a una persona adulta mayor, pero además de tez blanca. En lo que podríamos pensar es como un espacio completamente ideal de lo que sería una casa de muñecas o el juego dentro de una casa de muñecas. Estos objetos que están ahí dentro especialmente fueron pensados dentro de espacios europeos, por eso los muñecos están hechos de cierta forma. En la imagen del centro son muchos de estos objetos tomados de pueblos originarios dentro de México y se establecieron en ese espacio. ¿Y qué pasa cuando las infancias juegan con todo lo que se les trae a México y a partir de eso retoman todo lo que tienen a la mano y a partir de eso crean no solamente un juego, sino también una identidad? Ahorita la investigación no se está basando en infancias porque es muy complicado trabajar con infancias y además se necesita muchos permisos. Entonces, más bien se va a enfocar se enfoca en personas de arriba de 20 años para no tener que pedir esos permisos, pero además de eso, cómo estas personas han creado o son creadores de identidad al ser diseñadores de estos objetos y diseñadores de estos juegos. El objetivo es que precisamente se retome este concepto de semiótica de la cultura de Yuri Lockman para poder reconocer cómo estos objetos, además son objetos culturales miniatura, específicamente para el juego Casa de Muñecas, específicamente diseñados en otras esferas, son sistemas modelizantes de la identidad de las personas en México. Este proyecto en realidad surge de la pregunta inicial de cómo es que estas casas victorianas, sobre todo usadas para el juego Casa de Muñecas, se traen a México, se insertan y entonces tenemos esta cuestión de identidad de todas las casas tienen que ser casas victorianas. Y las niñas y todas las personas coleccionistas ya de gran edad empiezan a retomar solamente en la cuestión del miniaturismo y del coleccionismo a partir de casas victorianas y todos los personajes están alrededor de esta creencia de que las casas victorianas son las casas ideales y se empiezan a desplazar todas las creaciones de pueblos originarios aquí en México que crean desde la época prehispánica, objetos culturales que ellos desarrollan a través de diferentes técnicas. Esa imagen es muy especial porque precisamente tiene a una persona de la época victoriana jugando con su niña, ¿no? Es una muñeca que como conocemos aquí, y además tiene su molcajete y como otros objetos ahí, y eso es lo que resulta cuando se traen otros objetos a jugar a México y que las infancias y que los adultos se encuentran con muchos objetos y ahí empiezan a crear no solamente un juego, sino también. Y así llegamos a la metodología. Esta metodología es mixta, cuantitativa porque sobre todo se va a basar en cuánto es que se ha realizado de exportación y de importación a México, incluyendo las miniaturas. Ahorita inició
no sé por qué, pero gracias para mi investigación, inició un boom muy grande de miniaturas importadas desde China. Justo hay unas esferas, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se empezaron a vender muchísimo y la gente las empezó a consumir. Entonces, precisamente eso ayuda mucho a mi investigación para que se pueda valorizar esto y cuánto es lo que se importa a México de objetos desde China, desde Europa y desde Estados Unidos. Y cualitativamente es un método documental etnográfico en donde se registran no solamente bibliografías, sino también hay registros fotográficos dentro de los museos, registros nacionales e internacionales, de diferentes exposiciones, también observación participante, participación en observación y entrevistas a comunidades, sobre todo de creadores y coleccionistas en miniaturas. La situación actual de mi investigación es que de tesis teóricamente está al 70%, no es que teóricamente está, sino que la parte teórica está en el 70%, porque ya se han desarrollado 4 capítulos. De la tesis, como les mencionaba, inicialmente es más teórica que práctica. Me faltan 2 capítulos, uno donde se expliquen los objetos culturales, que son los objetos y además que son específicamente los objetos culturales, y el análisis del experimento, como les mencionaba, no me inscribí un trimestre, entonces se atrasó mi investigación, y el análisis de esta información. Hasta el momento se han realizado observaciones en la MAC, que es la Asociación Mexicana de Miniaturistas AC, observación participante dentro de las actividades que realizan mes con mes, y así este mes que viene van a realizar una exposición. Entonces también voy a ir a observar la misma exposición, en donde no se juega per se con los objetos, sino más bien se exponen como piezas de museo. Y el otro es que se realizó una visita al original de CDMX, en donde pude tener acceso a personas que todavía de los pueblos originarios se dedican a realizar objetos miniatura de diferentes materiales. Gracias a esto pude tener contacto con ya otras personas, en donde, que ahorita lo voy a explicar en la tabla que sigue, con quienes me voy a poner en contacto. También me hace falta, tengo una lista de museos en donde pues no solamente toca ir a tomar fotografías, sino pedir permisos para que me den la oportunidad de ver sus colecciones. Está el Museo Nacional de las Culturas Populares, que tienen una colección de miniaturas muy específica, sobre todo de pueblos originarios, al igual que el Museo de Artes Populares. El Museo de la Casa de las Mil Muñecas también tiene una colección de miniaturas, y ahí específicamente se puede ver cómo es que conviven como varias culturas en objetos expuestos. También tengo la posibilidad de hacerle una entrevista a la dueña. El Museo del Estanquillo también tiene una colección de miniaturas bastante grande. Y el Museo de las Miniaturas, que está en Pachuca, que si bien no se enfocan a casas de muñecas, sí tienen objetos miniatura, y es importante de todas formas reconocer. Estos son las personas que voy a entrevistar. No se alcanza a ver porque era demasiado larga la lista, pero tengo al momento 2 personas de la Asociación Mexicana de Miniaturistas, en donde una de estas personas se encarga de realizar objetos miniatura, pero en impresión 3D. Lo cual cambia esta perspectiva de que las cosas que se traen desde China y además pues están metiendo otras tecnologías. Y la otra es una persona que se dedica a tejer chambritas y todo tipo de objetos en miniatura, y lo hace con alfileres. Esta persona tiene arriba de 70 años y lleva haciéndolo como 30 años. Ella vende todo lo que hace, lo vende, pero además no... como que lo vende porque le gusta, no porque sea un gran negocio. Tengo allí todas las actividades que se van a hacer, que es lo que voy a hacer este trimestre, como entrevistas, también grabaciones, todo lo que voy a realizar con estas 2 personas. Después de esto tengo 2 contactos con creadoras y creadores de miniaturas en Dinamarca y en Estados Unidos. Me es importante saber sus procesos de creación y cómo se relaciona con mi tema, ya que no creo yo, sino dentro de la misma investigación, lo que está resultando es que esta identidad no solamente se crea al que lleguen los sujetos,
sino los diseñadores o las diseñadoras. Además, cabe destacar que yo no considero que necesariamente tengan que ser personas con un título de diseñador y que también lo meto en la investigación. Estas personas lo que hacen es crear esto, digamos, como aterrizar todo lo que piensan, todo lo que creen, todo su contexto en un objeto. Y este objeto, al llegar a otras personas, pues precisamente se refleja lo que tienen estas diseñadoras o diseñadores. Y yo no me estoy enfocando solamente en las personas que juegan, me estoy enfocando en las personas que crean estos objetos y que los crean no necesariamente con la intención de crear una identidad en las demás personas, es más bien un resultado del cual no nos damos cuenta y que lo podríamos ver a través de la historia del diseño. Después, eso nada más era una pausa, después tengo 3 artesanos. El primero es Ukata Sapichu y él hace miniaturas en barro. Él las prepara, su familia lleva haciendo esto alrededor de 30 años y literal, es una profesión para él, se enfoca muchísimo en esto. Después está mi segundo artesano, y este artesano también hace... mi segundo artesano, sí, es de Estado de México, perdón, y también hace cerámica y algunas cosas en Palma. También se va a realizar entrevistas, tengo sus teléfonos, tengo sus números de contactos, y mi tercera artesana hace bordado en miniatura. Y este bordado en miniatura, ella es muy joven, la verdad, y lleva realizando estas actividades como unos 5 años. Se dedica sobre todo a realizar miniaturas que no son pensadas para el juego. De hecho, ninguno de estas personas, excepto los creadores extranjeros, piensan en sus miniaturas como parte de un juego, los piensan como parte de colección, para tener ahí. Sin embargo, depende de quién los compra, si lo consideran un juego. E incluso yo meto en el tema del juego que los mismos diseñadores juegan con sus creaciones, no solamente en el momento de estar en la casa de muñecas, sino en el momento de crearlos, sino para que están hechos. La tercera artesana es Ale Uribe, y ella se dedica precisamente a bordar. Y tengo todo esto que es lo que me falta hacer y de lo que me falta bajar la información. Es la última, dice, gracias. Perfecto. Acabamos esta ronda, sí. Yo creo que ya procede con la sesión de comentarios, preguntas. Empezamos con... Sí, Mecatitlán también hacen todo miniatura. ¿Te conoces, verdad? Sí. Okay. Sí, parte de lo que tengo considerado es esta identidad, pero cómo se crea en la ciudad. Porque muchos de los artesanos traen sus creaciones a Ciudad de México y venden en Ciudad de México. ¿Eso qué es lo que implica eso? Realmente nos crean una identidad. Y aquí hay muchos artesanos de miniaturas en hueso, por ejemplo. Sí, hay mucho de dónde abordar, pero no me puedo ir a todo porque... Bueno, yo no me preocupo, porque yo como soy especialista en eso, también en casas de muñecas. Sí. Hay dos escalas, la europea es una 10 y los gringos es otra escala. Sí, es una 2. Sí. Sí, una 2 es en la que no lo Y ya los gringos agarraron ya casi, los europeos ya casi nos importa, pero al principio del siglo todo era en la escala europea. Bueno, pues algún otro comentario por parte del público. No podemos partir de algunas preguntas que he preparado, que son genéricas, que pues, la aplica para todas las intervenciones, que fueron bastante interesantes. Si bien esta parte del coloquio se hace mucho énfasis en la parte metodológica, creo que a veces es importante también presentar, la secuencia de investigación. En este caso creo que reafirma bastante y deja muy claro hacia dónde va la parte de la metodología. Pero yo, para las 4 ponentes, partiría a lo mejor de algunas preguntas muy generales. Es decir, ¿cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron
la gestión de los datos y de la información que están utilizando en su investigación, ¿no? De manera particular. La segunda sería cuáles son esos retos que han afrontado en términos de la aplicación y desarrollo del método, de la función que puede ser de la misma información, de la obtención, o en términos de incluso también de tecnología, ¿no? Que por aquí nos mostraron algo. Y la última sería cuál es la, digamos, la recomendación para fortalecer, digamos, los mecanismos de cada uno de los posgrados en los que están participando en esta parte, como para fortalecer esta parte metodológica. Que ustedes hayan detectado seguramente algún reto, algún handicap que pueda estar considerado dentro del diseño, la modificación. Quien quiera estar. Comentario. Justo trabajar en equipo puede sonar como, pues sí, es muy interesante, pero también es un reto muy grande, ¿no? Sobre todo si hay tantas disciplinas insertas en este trabajo. Ese ha sido uno de nuestros retos más grandes, pero también nos ha dejado como muchos aprendizajes y mucha experiencia, ¿no? Y creo que el reto sí ha sido también desde la vinculación, desde cómo ir contactando con otras áreas y cómo ver cómo podemos apoyar desde el área que maneja cada quien en este sentido, ¿no? Ese es uno de los retos más grandes. También en el caso, por ejemplo, de la investigación, nosotros la dividimos en equipos, cada quien la trabajó por su parte y luego unirlas y poder como llegar a un resultado que fuera uniforme, pues fue otro de los retos. Pero al final de cuentas, pues seguimos también puliendo todavía lo que estamos haciendo, no es un trabajo que se haya terminado, pero sí ha habido muchos actores y eso ha enriquecido mucho lo que hemos realizado. Perfecto. ¿No? Al respecto. Y bueno, muchas preguntas. Bueno, muchas preguntas, pero creo que, digamos, esta parte de los retos podemos tener, digamos, algunas aportaciones. Me parece que la parte de los retos, regularmente la investigación a veces se hace muy aislada, ¿no? El investigador genera sus marcos conceptuales, genera su metodología, etc. Pero al momento, a veces, de aplicarles cuando entonces se ve solo, ¿no? Y empiezan a haber ciertas deficiencias en términos hasta del uso de tecnología, ¿no? Te vas dando cuenta de que no necesariamente las sabes utilizar y que requiere ciertos resultados, ¿no? O la manipulación con otras personas, el manejo de algunos otros recursos. Entonces creo que el trabajo del campo también y el equipo creo que se torna bastante interesante, pero ese es mi punto de vista. ¿Alguien más al respecto? Si quieren podemos retomar las preguntas. Una es decir, las dificultades, los retos que tuvieron en la recopilación de información, de tratamiento de información. Bueno, en la realización del trabajo, pues parte de la idea que tenemos es como que fuera, tratar de que fuera horizontal, ¿no? Sabíamos que a lo mejor los compañeros de licenciatura sabían unas cosas, nosotros cosas, desde diferentes perspectivas de los programas. Entonces era como un aprendizaje mutuo, tanto de ellos en el apoyo como nosotros de explicar. Entonces pues, sí fue un reto, pero también es como esa intención y disposición pues por enseñar, ¿no? De que no solo fuera como ese conocimiento o de llegar al producto final que se requería, sino era como de entre nosotros aprender. Sí, pero hay una cosa muy oriental que es aprender haciendo, ¿no? Que es basada en un trabajo muy colaborativo y eso a veces sí es, digamos, muy complicado generarlo desde una investigación propia, incorporar a más actores que sean partícipes. Y creo que parte fundamental es el objetivo y uno de esos puede ser el aprendizaje que se puede dar en el intercambio de ideas, de conocimientos dentro de los mismos equipos. Puede ser también un reto, ¿no? Y una realidad. Bueno, en una parte de la metodología que son estas entrevistas o conversaciones, bueno, sí como reto, ¿no? Pero es también esta disposición de la gente, ¿no? O sea, quieres platicar con ellos o quieres entrevistarlos, pero están trabajando o están como en sus actividades cotidianas
Y un poco, o sea, dices, bueno, no importa, o sea, me adapto, entrevisté a una señora del mercado Metro Muskis, de San Ángel, y entonces me decía, bueno, yo te contesto, pero pues mientras atiendo, ¿te importa? Y yo, pues no, está bien. Entonces, esto es un poquito, pues, te tienes que como adaptar a esa situación, pero a la vez también, después cuando oyes la grabación y todo, te das cuenta que eso enriquece mucho pues toda la narrativa, justo, ¿no? Porque no solo te está a ti hablando, te está comentando o te está respondiendo a alguna pregunta, pues también estás viendo cómo se desarrolla en su entorno, cómo se relaciona con los demás, cómo, o sea, y eso te dice también, es parte como de las narrativas, entonces no he hecho todas las entrevistas ni nada, pero a lo mejor ahí y te encuentras como con ciertas sorpresas también de gente que cuenta y que muy natural sale como todo y dices, ah, bueno, eso es narrativa también, o sea, todo mientras, no sé, un bolero que está ahí pasando y entonces te cuenta como toda esta historia, entonces bueno, eso ha sido como muy enriquecedor, pero tienes que adaptarte también como en estos tiempos, ya que si hay gente o si estás como, o sea, quien estás entrevistando, pues a veces las condiciones no son las mejores. Claro, pero son parte de... Pero, ajá, sí. Sí, yo cada vez que exponen o presentan metodologías cualitativas, cada vez me asombro porque yo soy más cuantitativo. Entonces, me parece que esta parte enriquece bastante y creo que de manera es muy complementaria la parte. Pero más allá de eso, creo que el trabajo de la recopilación de información está como muy diferenciado, ¿no? Por aquí, el Rey nos hablaba de fuentes para medir a lo mejor el intercambio comercial o de importaciones, pero me surgen algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo medir ese intercambio regional, es decir, al interior? Porque algo interesante que decía era, pues, cómo estas zonas que son productoras de ciertas regiones del país, cómo sigue siendo la ciudad el mismo, digamos, ese ente que lo queremos ver en un modelo de producción o de consumo, al final es el punto de, digamos, punto de venta principal. Entonces, ¿cómo medirlo? A lo mejor puede ser parte de los retos que tenemos. ¿No? O el otro uso de tecnologías que cada vez para, digamos, hacer representaciones y modelos, pues se van teniendo un avance significativo, ¿no? Y la obsolescencia tecnológica y muchas veces la brecha en la que nosotros aparentemente no estamos, pero que mañana ya estamos de conocimiento. Y esto, ¿no? También la continuación de un campo de testimonios. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, Ana. Bueno, espero que no me odien. No va a quedar. Está grabado. No, más bien, pues también reconocer que es difícil estar a veces como lidiando, ¿no? Como tienes, no sé cuántos tutores tengo todos, pero creo que tenemos aproximadamente 3 y luego vamos a tener 5. En el doctorado, y es difícil porque todas las personas que decides tener, pues tienen contextos diferentes. Y a veces en el proceso de investigación pues, se vuelve un poco complicado, además de que es un poco solitario y estás como tú, y sí vas de la par con autores, pero como bajar esta información y además que todos sean felices con lo que estás entregando, creo que es el reto más que al menos a mí me ha costado mucho trabajo, porque cambias una cosa y al otro no le gusta, y luego cambias otra y a ese no le gusta. Y yo creo que en la investigación eso, al menos lo que me ha tocado, es lo más difícil, además de lo que ya mencionó, de sí, todo lo cuantitativo e incluso cualitativo y cómo te acercas a la. Pero en cuestión de si es una investigación teórica, todo lo que escribas tiene que ser coherente y además estar ligado a resultados, pero que lo van a leer otras personas y no solamente otras personas que están interesadas en tu investigación, cómo les hace llegar esa información para que no sea tan complejo. ¿Algún comentario? Yo no tengo comentario. Ahorita. Chévere. Bueno, ¿algo más con algo que quieras cerrar?
Bueno, en este caso el trabajo en equipo afortunadamente no está solitario, o sea, ahorita en Carla y yo estamos viviendo estas dos fases, la parte del trabajo individual por nuestra cuenta y la parte en que nos juntamos, ¿no? En equipo, entonces también está como este comparativo y esta manera de ver las dos opciones. Y también pues el hecho de que en las visitas a campo y realizar estas actividades nos refuerzan el conocimiento muy fuerte, tanto a toda la licenciatura como a nosotros, entonces pues eso sí me gustaría recalcarlo, ¿no? Que sí es algo que la verdad es que hemos visto, que nos apoya mucho en lo que estamos realizando, nuestra formación, tanto como personas o como profesionistas. Porque hay este vínculo con la comunidad también, ¿no? Y ver otras realidades y tocar los materiales y estar ahí, es otra situación que nada más estar en aula. Entiendo que entonces el trabajo en equipo es más, te gusta más, o sea, al final... Son ricos ambos, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero el trabajo en equipo sí enriquece y al final de cuentas, pues digamos que la vida laboral es así, ¿no? Es trabajo en equipo. Claro. Y a lo mejor ahí es cuando también se abren otro tipo de canales, ¿no? En ese intercambio, en esa convivencia, y tener, digamos, esa relación directa con las personas, con la comunidad, porque cuando me refería al trabajo un solitario de investigadores, porque tú te peleas con tus propios equipos, es decir, tú te metes en estas, digamos, en estos esquemas, en estos conflictos, pero desde el punto de vista externo, pues pueden ser muy personales, no dicen, ay, no pasa nada, o sea, no hay que darle gusto a todos, sino más bien mantener tu idea, centrar y no perder, digamos, de vista los objetivos. Pero eso no pasa así, ¿no? Cuando me refiero a esto es la lucha interna que tenemos tanto desde nuestros marcos conceptuales, perceptuales, y que repercuten directamente en el proceso de investigación metodológico. Es decir, ¿cómo hago esto para que funcione? Esa es parte central de la metodología. ¿Cómo voy a llegar a esos resultados teniendo estos insumos que realmente sé que me faltan, ¿no? O sé que, o me están diciendo que me faltan. Entonces creo que ahí esas luchas también un poco esa tarea más individual, más interna. Y que creo que esto ayuda bastante de la comunicación y conformar grupos, creo que es bastante rico y nos puede sacar de varios aprendizajes. Pues muchas gracias, les agradezco. Creo que si ya no hay ninguna otra intervención, pregunta, se vale preguntar, ¿eh? Yo no me quedo con algunas preguntas todavía, pero son muy concretas. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Pues, si no tienen nada más, estamos muy a tiempo, llevamos 15 minutos. No ha llegado por acá el nuestro Andrés, ¿verdad? Perfecto, entonces continuamos con las presentaciones. Tenemos en la fila nuevamente a Carla, a la arquitecta Carla María Solano Rodríguez. ¿Sí? Adelante, iniciamos contigo. Ahora sí, de el posgrado de diseño climático y diseño ambiental. Adelante. Bueno, la ponencia tiene por título Aplicación de la metodología mixta para evaluar la habitabilidad ambiental urbana en contextos densificados. Y esta propuesta es del confort térmico en el espacio público urbano. Pero bueno, en sí la ponencia forma parte de las reflexiones que se han surgido a lo largo de la investigación. Y el objetivo es visibilizar pues que ningún modelo, estándar o software pues puede sustituir esa experiencia cotidiana de las personas y que por lo tanto pues es necesario incluirlas, ¿no? En las propuestas para que la solución o las alternativas pues sean oportunas. En el análisis pues ya urbano, especialmente en zonas de alta densidad, edificada y especulación inmobiliaria, es importante justamente considerar esta experiencia porque, bueno, desde la idea de que los habitantes son quienes hacen y informan a la ciudad. La investigación se centra en la habitabilidad ambiental, esta entendida desde las condiciones físicas, ambientales y sensoriales, que permiten a la población pues usar, permanecer y apropiarse del espacio público
Y bueno, este concepto lo manejo como un puente entre el microclima, la equidad social y el diseño urbano. Y que, bueno, lo relaciono directamente con el derecho a la ciudad. El caso de estudio se centra en Santa Fe, en la Ciudad de México, y especialmente en el espacio público, entendiendo pues que en estas zonas donde se evidencia justamente la fractura ambiental y social, pero pues también es el medio donde se puede aplicar estrategias de diseño bioclimático pues orientadas a la habitabilidad. Y bueno, ¿por qué por qué hablar, ¿no?, del confort térmico en la habitabilidad? Y el confort térmico va a ser un componente para evaluar esta habitabilidad y la abordo junto con los otros componentes del confort, como el acústico, el lumínico, y en las dimensiones urbanas, ambiental y social. Bueno, por lo tanto, la propuesta que yo manejo en cuanto a la metodología es de carácter mixto, que articula lo cuantitativo desde mediciones climáticas a lo cualitativo, ¿no?, con estas encuestas de percepción térmica, observación y bueno, también de la mano con referentes como Iboni, Olliay y Fanger en confort ambiental, y Lefebvre, Castells y Ortiz en justicia espacial y derecho a la ciudad. Y cabe destacar que parte de esta reflexión de cómo se ha llevado a cabo la metodología, pues se visibiliza en los aprendizajes. Y lo primero es en la interdisciplinariedad, que justamente pues esta integración de perspectivas tanto urbanas, sociales y bioclimáticas. Mi grupo de protocolo es bastante amplio, tengo una gran variedad de perspectivas. Hasta el momento ha sido como, me parece que bien, porque no todos llegan a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la escala de análisis, donde también es analizar donde cada espacio pues tiene sus distintas características y particularidades, y por lo tanto no ha sido fácil generalizar con esta revisión de estándares o las limitantes en los estándares que muchas veces son de origen europeo y pues están fuera de la realidad de la latinoamericana, y es ahí donde el diseño bioclimático pues corre el riesgo, ¿no?, de ser ineficaz al no considerar pues esta experiencia humana y en los criterios que pues, repercuten en el COM. Y bueno, hasta ahora se realizó una aplicación piloto de encuestas en cuanto a la percepción térmica, y lo que se ha evidenciado pues es que hay que aclarar preguntas, aclarar el enfoque, que de verdad respondan a lo que necesito para la investigación, y que siempre va a haber un margen de error por el entendimiento de estas preguntas, y los resultados pues, pueden ser contradictorios. Igualmente la observación en el sitio, donde ahí puede surgir justo esta contradicción. Y bueno, aquí en esta imagen se muestra, ¿no?, como los resultados de entender las condiciones ambientales a través de las variables del espacio público, y estos focos de intervención, bueno, pues surgen, ¿no?, de esas variables, y ya para más adelante, pues entender estos focos y poder ir a las zonas, ¿no?, llevar un plan, y parte de esa integración, ¿no?, con la zona sería eso. Y bueno, ahí me gustaría como añadir un comentario que ayer me hacían unos profesores, que no fuera al sitio con esa intención de querer adquirir todo, ¿no?, en el momento, con las encuestas, sino que conectando con la zona y entendiéndola y observándola, pues puedo obtener demasiado. Bueno, esa es una actividad de encuesta sobre el piloto con un grupo sobre el comportamiento que realicé con mi grupo del posgrado. Bueno, la siguiente solo era como, esta es una fotografía que tomé cuando visité la cooperativa Palo Alto en un encuentro ya hace algún tiempo, y pues justo de aquí surge, ¿no?, esta idea de retomar el tema para la investigación. Y en ese contexto, bueno, las personas nos hablan de cómo han enfrentado pues el problema frente a la presión inmobiliaria y a la resistencia que han tenido,
Y bueno, ha sido muy estudiado, pero mi interés va como más allá, como mirar estas condiciones ambientales que siguen estos procesos del crecimiento de las ciudades y que pues involucran el proceso de la densificación y pues que también modifique esa estructura urbana. Y bueno, para mí pues entender como el derecho a la ciudad pues no limita solo a quedarse ¿no? con el territorio, sino a estas condiciones que generan calidad de vida. Y ya, aterrizando en cuanto al cambio climático, estrategias específicas, se llegan a estrategias específicas y muchas de estas pues también atienden a esa urgencia del cambio climático, donde las proyecciones de la temperatura para la Ciudad de México pues refuerzan esta urgencia, ¿no? Para reducir el estrés térmico futuro. Creo que también es importante mencionar que pues la investigación está en proceso y que los resultados son preliminares, pero pues mucho de esto va a servir para perfeccionar los instrumentos para pues, la campaña principal y bueno, también tener en cuenta que hay limitaciones como la variabilidad climática y pues las condiciones del contexto social. También ya por último, pues lo que mi conclusión o mi reflexión es de que siempre hay que buscar que la metodología sea flexible, que se ajuste a los contextos, a las demandas, porque pues la realidad urbana es cambiante y que tener una base objetiva más esa experiencia, la mano de esta experiencia y uso cotidiano, pues nos puede permitir orientar el diseño bioclimático desde la sensibilidad del contexto y pues apuesto por esa interdisciplinariedad y también por la postura donde el investigador debe ser como un acompañante del proceso urbano. Y bueno, en síntesis, evaluar la habitabilidad no es solo medir temperaturas o aplicar normas, es reconocer que la ciudad se construye día a día con la experiencia de quienes la habitan y solo integrando esa vivencia podremos orientar propuestas o alternativas de diseño hacia espacios dignos y habitables. Seguimos con La presentación se llama Aplicación de enfoques históricos técnicos y de conservación en el estudio de las yeserías ornamentales de la Santa Veracruz en la Ciudad de México. Bueno, mi objeto de estudio se encuentra dentro de un templo, está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc y pertenece al perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México, que es la parroquia de la Santa Veracruz. Esta parroquia ha sufrido siniestros últimamente. Primero sufrió daños en el año 2017 con el sismo y fue cerrada al público. Desde el 2017 está cerrada hasta el día de hoy, no se ha podido terminar con todos los procesos de restauración. Y el problema que tuvo es que debido a que hubo muchos inmuebles con daños en el sismo, pues no se atendió directamente porque hubo edificios con daños mucho más graves y entonces se quedó cerrada al público y en abandono. Y ese mismo abandono provocó que sufriera un incendio en el 2020 porque hubo una invasión de personas en situación de calle que pues para calentarse prendían fogatas dentro del inmueble y pues el inmueble estaba apuntalado y todo esto ocasionó un incendio que se suscitó en la mañana. El cuerpo de bomberos apagó el incendio relativamente porque en la tarde se volvió a avivar el incendio, ¿no? Bueno, pues la inquietud de hacer esta investigación surgió cuando yo llegué a trabajar en la segunda etapa de restauración, que era restaurar las yeserías ornamentales dentro del templo. Y bueno, me pregunté cómo podría abordar esta parte, justo porque observando la ornamentación del templo, me di cuenta que estos ornamentos no pertenecían al origen del templo, ¿no? La cofradía de la Santa Veracruz se instauró en el siglo XVI, pero este edificio pertenece al siglo XVIII. Tuvo muchísimas transformaciones y finalmente este es del siglo XX. Bueno, entonces para abordar la investigación de estos elementos que yo me pregunté qué origen tenían,
pues la ornamentación que considero que es original del templo, puesto que el templo está edificado en tezontle y los ornamentos que también forman parte de la estructura son de cantera, pues no tienen nada que ver con la ornamentación de yeso que está presente en la Santa Veracruz, aparte de hacer una investigación del material dañado, ¿no? Porque a la hora de llegar a trabajar aquí, pues no se hace un estudio justo porque no hay un presupuesto, no se ponen andamios para hacer tomas, hacer un estudio más exhaustivo de qué daño sufrieron estos elementos. Pues a simple vista se dice, ay, bueno, pues tantas bóvedas, está conformada por 3 bóvedas, un crucero y el ábside, están dañadas, pues hacemos una limpieza porque parece que solo tienen hollín. Y cuando llegamos a limpiar nos damos cuenta que efectivamente podemos hacer la limpieza en las partes que son doradas, que no se ven calcinadas, como pueden observar en la carita del ángel, que está todo calcinado, porque estas son policromías, no tienen hoja de oro, pero la parte que tiene hoja de oro, a la hora de limpiarla, pues encontramos la hoja de oro, pero resulta que debajo de la hoja de oro, pues todo está calcinado. O sea, todas estas piezas ya no sirven. Entonces, todo el proyecto de restauración que se hizo, pues se hizo súper extenso porque no se había considerado que todos estos elementos tenían que ser sustituidos. Y bueno, para hacer el estudio de estos elementos, pues tuve que investigar cómo se definen ante el INAH, que es el que se encarga de proteger estos inmuebles, y se denominan bienes muebles culturales por destino, que es una definición institucional. Y bueno, pues el objetivo principal es realizar un estudio integral a partir de su catalogación como bienes muebles culturales para su documentación, análisis y posteriormente los procesos de restauración y todos los problemas que se estaban en el proceso de restauración. Y bueno, las fases para la investigación, yo hice 2 fases muy generales. Y la primera fue la investigación documental, los antecedentes históricos del templo, porque el templo es el que contiene a los elementos que estoy estudiando. Y bueno, me encontré que hay muchísima información acerca de la Santa Veracruz. Primero me costó trabajo presentar mi investigación, porque yo me metía y buscaba directamente la Santa Veracruz. Y bueno, me encontraba Santa Veracruz en Toluca, no me acuerdo en otro estado, en San Luis Potosí, y otra en España, ¿no? De repente me emocionaba mucho porque decía, ahí están los planos antiguos y resulta que eran 10 años. Entonces, acotar esta parte me costó no mucho trabajo, pero sí un poco de trabajo. Encontré que hay muchísima documentación y que además la Santa Veracruz es un referente en muchísimos textos históricos. Este documento que ven a la derecha lo encontré referenciado en una tesis de 1974 de la UNAM. Una persona que hace el análisis de la Santa Veracruz desde un punto de vista arquitectónico, pero los ornamentos los toca así muy por encima, no hace, solo hace referencia a ellos. Casi todos los textos que he encontrado que hacen un análisis de la ornamentación, pues hacen un análisis de las portadas, de las fachadas, ¿no? Porque pues tienen muchos elementos interesantes. No es que las yeserías no sean interesantes, pero al ser más contemporáneas creo que no le han dado esa importancia. Entonces, otra de las herramientas pues, fue ir a archivos especializados, en algunos no tuve acceso, pero no encontré nada que me arrojara información del origen de estos elementos. Bueno, entonces lo que yo hice, primero mi título de investigación era un estudio simbólico, histórico y de restauración. Eliminé la parte histórica porque pues, los escritores me dijeron que era súper amplio, que se iba a meditar en toda la historia. Y además no encontraba ningún antecedente de estos ornamentos. Entonces, lo que hice para llenar este vacío, y además un descubrimiento muy reciente, estas fotografías antiguas encontré en archivos, no sé, la Mediateca, los más antiguos de 1906. Pues empecé a observarlos y dije, bueno, pues voy a hacer una descripción de qué es lo que encuentro en las fotografías, y al momento de hacer la descripción, pues me encontré que la descripción me llevó muchísimo tiempo porque decía, bueno, pues están estos elementos que son iguales, pero son diferentes al actual. Y después encontré otra fotografía del folletito que les comenté,
encontré citado en la tesis, que además me fue muy difícil de encontrar. Es un folletito que se publicó aquí en la Ciudad de México, pero lo encontré en España, en venta en España, y tuve la gran fortuna de que una amiga andaba en España y me lo trajo. Y yo me preguntaba por qué se escapa tanto. Pues justo en ese folletito se habla del festejo de una ornamentación, y a la hora de leer encuentro que no dice qué ornamentación, ¿a qué se refiere? ¿No? Nada más dice que hubo un gran festejo porque hubo una ornamentación del templo, pero no dice qué ornamentación, ¿no? Entonces, buscando, encuentro esta fotografía, la tercera que observan, y digo, bueno, pues si hago una comparativa en toda la descripción que hice de esas dos fotografías, que son de la misma época, pues encuentro que ahora hay pintura mural en el templo, y deduzco que pues, el festejo fue pues, por la ornamentación que se metió en pintura mural, ¿no? Y después encuentro otra fotografía en una revista que casualmente la tenía en casa, que se llama Centro Histórico, que creo que ya no se publica. Bueno, encuentro esta fotografía que está referenciada en un archivo que ahora pertenece a la Mediateca, que la verdad no he podido encontrar en la Mediateca, que solamente tiene 2 años de diferencia entre la del folleto y ¿no? Y entonces, haciendo ya un análisis exhaustivo, casi con lupa, encuentro que en estos 2 años, pues se pueden observar ya daños justamente en la pintura mural que bueno, estos son algunos acercamientos, ¿no? De lo que encontré, de los resultados que tuve, nada más de la pura observación de las fotografías. La que sigue, por favor. Bueno, también estas son las descripciones que hago desde enfoques, porque como les comento, me llevó mucho tiempo. De repente decía, bueno, sí, las ventanas tienen enmarcamientos con yeserías, y de repente también encontraba daños y tenía que estar metiendo pues lo que no había metido, ¿no? Y también que los elementos actuales son diferentes, a lo mejor aquí no se aprecia tanto. Después del rosetón central hay unos querubines, que esto se repite actualmente, pero hay unos ornamentos diferentes que ya no se observan en ninguna parte del templo. Bueno, entonces con todos estos resultados que son de pura descripción de las fotografías, hago una comparativa con la ornamentación de 1906 y con la ornamentación actual, y encuentro que se adosaron algunas cosas y que la configuración, pues en la configuración se hizo algún cambio. Entonces, queriendo encontrar un poco más de información, pues pedí acceso a archivos, a expedientes que la verdad no me han contestado, que ya es basta esta información como antecedentes y como transformación de estas ornamentaciones. Y aquí me surgió una hipótesis que yo no tenía, pensando en que la fotografía más antigua en donde están presentes los elementos es de 1906. Está la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1931 y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1931. Bueno, la Declaratoria de 1931 marca el momento en que muchos inmuebles, incluidos la Santa Veracruz, quedaron bajo protección oficial. Y esto se traduce en que esta protección pues ya te requiere que si tú le vas a hacer una modificación a un edificio, pues tienes que pedir permiso, ¿no? Bajo cierto lineamiento. Y entonces yo concluyo que estos elementos se adosaron pues antes de que hubiera todas estas leyes, y pues por eso a lo mejor no hay ninguna documentación ni ninguna información sobre eso. También pedí consultar el archivo parroquial, pero pues como el templo sigue cerrado porque sigue en una 4ª etapa de restauración, pues no he podido tener acceso a estos archivos. Entonces, a lo que voy es que tuve este recurso para poder tener los antecedentes pues más cercanos a la colocación de estos elementos. Bueno, dentro de los resultados, pues está la catalogación, y el proceso fue visitas in situ, tomas fotográficas, consulta de algunos archivos, registros actuales del templo. Encontré la planta y pude hacer más o menos la distribución de cómo están los ornamentos colocados, y todo el registro fotográfico de cada elemento que conforma todo el conjunto de las bóvedas. Bueno, esta es parte de la catalogación. Me basé en algunas fichas que ya existen, que tiene el INAH,
pero le hice algunas modificaciones que se adecuaran a mi objeto de estudio, ¿no? Ahorita estoy en esta parte de cómo hacer el catálogo porque yo me di a la tarea de dibujar cada elemento y me sirvió también para conocer los elementos, ¿no? Para saber qué formas eran, qué representaban. Y como les decía, también me di cuenta que no tiene nada que ver con la ornamentación del templo ni con la simbología del templo, ¿no? Fueron anexadas pues a principios del siglo XX, seguro. Bueno, y dentro de la discusión y los aportes de desafíos del método, pues tuve una comprensión histórica que me permitió identificar la evolución y transformación del programa ornamental, y dentro del conocimiento material aportó información clave sobre técnicas constructivas y procesos de deterioro, justo como les comentaba, esa parte de que pues se ven algunos ornamentos nada más se podría decir con ceniza, que parecía que estaban completos, pero que estaban completamente dañados por dentro, y fue una base para la conservación, que generó un diagnóstico sólido, orienta futuras intervenciones. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque en restauración pues está prohibido hacer recetas, porque cada caso es muy específico, ¿no? En este caso fue un incendio provocado, y recordé mucho que hubo un encuentro México-Francia, donde se habló justo muchísimo de Notre Dame, y se decía que Notre Dame tenía un programa muy específico de conservación justo para evitar catástrofes, y finalmente se incendió, ¿no? Se incendió por un cortocircuito, y este fue un incendio completamente diferente y los daños fueron completamente diferentes, ¿no? Las limitaciones y retos, pues es que no hay un análisis de laboratorio, no hay estudios tales, y que la catalogación me ha llevado mucho tiempo, justo porque pues los dibujos, las mediciones, las fotografías, y sobre todo el acceso a los archivos, que no recibí respuesta, pero finalmente, viendo las fotografías, casi concluyo que esa información, al menos en el INAH, posiblemente no exista, pero posiblemente en el archivo parroquial sí lo pueda yo. Bueno, finalmente quiero cerrar con esta reflexión que dice: documentar es conservar, porque en la memoria registrada habita la posibilidad del renacimiento. Aquí está la foto de Antigua en medio, de 1906, la fotografía del incendio, de todos los daños que ocasionó el incendio, y la última fotografía es muy actual, es de 2024, cuando se terminó la tercera etapa de restauración de estos. Y ya sería todo, es parte de mi bibliografía, no son todas las fuentes. Esto. Muchas gracias. Gracias. Bastante interesante esta parte. Ahorita la comentamos. Continuamos, si les parece bien, con Priscila. Esta presentación es materia viva, diseño de un material biocompuesto a partir de residuos locales. Y quisiera comenzar con esta imagen. Con esta imagen es un fragmento de una fotografía de Santiago Arau, del bordo de Xochiaca, que es un tiradero de suelo abierto. Y creo que con esta imagen podemos entender el contexto en el que nos encontramos en este momento, que es una crisis ambiental. Y esto no es algo nuevo. Y no solamente se trata de un exceso de residuos, sino también de una mala gestión, tanto de dónde terminan los residuos, y que creemos que los recursos naturales son ilimitados. Y pues eso no es cierto, tenemos un grave problema. Y un detonador para esta investigación fue preguntarme cuánta basura genera al día. En México se generan aproximadamente 44,000 millones de toneladas de residuos al año, y el 45% son residuos orgánicos, según datos de la Semarnat. En promedio estamos generando 1 kilo de basura al día. Entonces, es una locura esto. Y de este problema no es algo nuevo, no es que haya empezado hace poco, se viene hablando desde hace mucho tiempo. Está el informe de los límites del crecimiento de 1972, donde se habla ya de este problema. Después llega también límites planetarios en el 2009, y se han abierto algunas iniciativas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000. Después comenzamos con la Agenda 2030, que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Y entonces ahí empezaron otros cuestionamientos de qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo está bien, tiene que haber algo más, necesitamos hacer y tomar medidas que sean más radicales para poder detener todo esto. Y a partir de ahí inicio con la investigación, con el objetivo de experimentar nuevas formas de producción y generar nuevos materiales a partir de residuos orgánicos de una forma más sostenible. Algunos conceptos claves que son necesarios para poder entender el proyecto es que es un biomaterial, que es un biocompuesto, y un biomaterial es el término que se utiliza en esta investigación para poder determinar que es un material que tiene una base orgánica, que es biodegradable y es compostable. Y un biocompuesto lleva una parte mineral, una parte orgánica, y no requiere un proceso sintetizado, o sea, no requiere un proceso térmico. Mi modelo metodológico son 5 fases: la parte documental y teórica, experimentación, que es la formulación y caracterización del material, análisis y evaluación, que son pruebas mecánicas y estéticas, la aplicación, que serían los prototipos, y la parte de difusión, que serían talleres. Y bueno, yo dividí en 2 líneas de experimentación, que son 2 líneas de producción: biobasados y biofabricados. Biobasado es un material que proviene de una base orgánica, que es una biomasa, que pueden ser plantas, algas, residuos orgánicos, y el proceso de fabricación incluye estos elementos que son la parte de biomasa, pero además integra algún sistema que esté vivo que ayude al proceso de fabricación. Un elemento que tomé desde el inicio de la investigación fue utilizar cáscara de huevo. Y aquí, al empezar a hacer la investigación, encontré que en México se producen 3.172.000 toneladas de huevo. Y según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el consumo per cápita es de 24.4 kilogramos al año. Eso es prácticamente 2 kilos al mes, como 33 huevos por persona diarios. Digo, al mes, perdón. Al mes. Y somos el 6º, a nivel mundial, somos el 6º lugar. Eso quiere decir que estamos muy bien posicionados, tanto en la producción como en la generación de residuos. Entonces, la cáscara de huevo me parece que es un material que se puede utilizar, que tenemos en abundancia, es una biomasa residual que podemos tratar de una mejor manera. Y la cáscara de huevo representa el 10.5% del peso total del huevo, es decir, estamos generando 33.000 toneladas de residuos. Entonces, tenemos bastante materia prima, por decirlo de alguna manera, que podemos utilizar y que no se está aprovechando. Y de la composición del huevo, pues el 94% es carbonato de calcio. Por lo tanto, cubre con el requerimiento para que sea un biocompuesto, que tiene que llevar una parte mineral y una parte orgánica. En la parte orgánica estoy utilizando alginato de sodio, que es un aglutinante natural, para poder hacer la parte biobasada. ¿Sí? En la parte biofabricada estamos implementando cianobacteria de la laguna de Bacalar. Esto con ayuda del laboratorio Acali, que es el biotecnólogo Leonardo Zamora. Él está haciendo el cultivo de la cianobacteria aquí en la Ciudad de México. Y estamos haciendo esta parte de biofabricación en conjunto. Y la cianobacteria es un microorganismo, es una parte bacteria y una parte alga que se encuentra en la laguna de Bacalar. Es la encargada de la biomineralización de los estromatolitos. Podemos ver la imagen de arriba. Esos son los estromatolitos, que son unas estructuras minerales que están en la laguna. Del lado derecho está la imagen en el microscopio, lo que es la cianobacteria. Y lo que estamos intentando es tomar esta manera de producir de la cianobacteria en la laguna de una manera artificial para poder hacer un biocompuesto. Y bueno, ya en la parte de la experimentación, de la formulación en sí, se llevó a cabo la caracterización desde qué granulometría vamos a utilizar para hacer estas muestras. Estamos utilizando
3 diferentes tamices de 0.75 micras, 0.45 y 1.8 para poder determinar cuál es la que tiene mejor resistencia y mejores propiedades. Algo que es también importante es poder medir la humedad y la temperatura de las muestras, porque eso también determina las propiedades y puede llegar a afectar. Y en la parte de biofabricado el proceso es muy similar, solamente que la cianobacteria va dentro del alginato de sodio, que no solamente va a actuar como un aglutinante, sino también como un vehículo para que la cianobacteria pueda nutrirse durante todo el proceso y pueda mantenerse viva. Se hace la mezcla y en la fotografía del medio podemos ver que la cianobacteria está viva. Después de que se desmoldan las piezas, se secan y entran a 15 días de administrar nutrientes para que empiece a hacer el proceso de biomineralización. Se tiene que estar controlando todos los días temperatura y la humedad para que pueda estar viva la cianobacteria. Una vez que termina el proceso de estos 15 días y se secan las muestras, iniciamos con las pruebas de resistencia, que las pudimos hacer aquí en la UAM con ayuda de los profesores del Laboratorio de Ingeniería de Materiales, las máquinas universales. Y hicimos alrededor de 60 pruebas. Hubo un análisis bastante amplio de toda la información, pero creo que era complicado presentarlos aquí. Entonces tomamos las muestras más representativas, tanto de bioenvasado como de biofabricado, y medimos resistencia, deformación, módulo elástico y la carga máxima. Aquí estoy presentando, por ejemplo, el bioenvasado. Hay una mayor resistencia, hay una menor deformación, lo que quiere decir que la muestra es más estable. En la parte de biofabricada hay una menor resistencia y hay una mayor deformación, por lo tanto es más frágil. Y las cargas máximas, la bioenvasada aguanta hasta 253 kilos y la biofabricada 41 kilos. Esto no significa que haya sido una mala muestra, tiene propiedades diferentes y se le puede dar aplicaciones diferentes a cada uno de los materiales. También en la parte estética, para seguir con la misma línea, que ya les comentaba que tenía que ser biodegradable o compostable, los acabados tenían que seguir como esa misma línea. Utilizamos pigmentos naturales de grana cochinilla para sacar colores magenta, morados y añil para sacar azul. Y era necesario también poder cerrar el poro del material, entonces utilizamos goma laca. En la parte de arriba se ve la que es amarilla, que es goma laca limón, y en las de abajo es goma laca blanca. Da un tono también un poco amarillo, pero es muchísimo menos. Y bueno, ya con toda esta investigación y todos los resultados que fueron saliendo, decidimos aplicar el material en elementos ornamentales que fueran más decorativos, y este es uno de los prototipos que empezamos a sacar, que son accesorios ornamentales. Ahorita en este momento están en fase de prueba de usabilidad, ver qué tan resistentes son ya con el uso diario. Están también aplicados pigmentos, también están aplicadas las gomas lacas. Y la siguiente fase fueron los talleres. Se realizaron 2 talleres aquí en la UAM Azcapotzalco para alumnos de diseño industrial. El primero se realizó hace casi un año con alumnos de integral del profesor Sergio Dávila, y el último se realizó hace 3 meses, el trimestre anterior, con alumnos de biónica del profesor Gerardo Arzate. Y algo que me pude dar cuenta es que entiendo que son diferentes grupos y que pueden actuar de diferente manera, pero la información, las preguntas que me hacían, lo que ellos ya traían, sí hubo un cambio abismal entre hace un año a hace 3 meses. Ya están más relacionados con temas de biodiseño, ya están más enterados de qué es lo que está pasando, de generación de residuos, cómo lo podrían aplicar, y eso me pareció muy interesante, porque retomando las preguntas iniciales de ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Necesitamos generar cambios más radicales? Creo que las nuevas generaciones ya están volteando a ver y se están dando cuenta que efectivamente lo que estamos haciendo no está bien, que lo que les estamos dejando pues ya no funciona, y están viendo nuevas posibilidades. Entonces es como uno de los como hallazgos, de los insights que pude tener dentro de estos talleres, además de
otros datos cualitativos del material. Y bueno, creo que el diseño, estoy como muy en esta mentalidad de que el diseño puede ser un puente entre la ciencia, la materia y la sociedad, que no solamente debemos de aislarlo. Parte de los retos de esta investigación fue trabajar con un biotecnólogo, ir a tocar puertas en ingeniería porque no sabía bien cómo hacer toda esta investigación, que aceptar lo que ellos me dijeran, yo aportarles también a ellos y entendieran lo que estaba yo haciendo, y darme cuenta que la gente sí está más ya enterada de lo que está pasando, del problema que tenemos actualmente. Y pues bueno, creo que eso es todo, hasta ahí va mi investigación, todavía sigo haciendo algunas pruebas, esto hasta el momento. Me aceleré un montón si muy bien acabada. No, muy bien en tiempo, perfecto. Pues si gustan, abrimos el espacio para comentarios y unas preguntas. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en cuanto a costos, ¿qué tan costoso es realizar el producto final? Pues en realidad yo utilicé residuos que yo genero. Sí es mucha la cantidad que se genera. Entonces me empezaron a ayudar en casa de mis papás, casa de familiares, a darle todos sus residuos. Entonces realmente no fue tan costoso. Es más en la producción, el tamizado, todo el trabajo que lleva el proceso, pero en costos realmente no es tan alto. Entonces creo que es bastante viable el material. Lo que intentamos con esta investigación no es sustituir otro material, sino generar nuevas opciones, exactamente. Y es un residuo que lo encontramos en todo el mundo. Entonces creo que es bastante viable que se pueda aplicar, que se pueda replicar, y no tiene costos tan altos. Es lo que costos sumas. Salvo los pigmentos, por ejemplo. Bueno, sí, en la parte de los pigmentos, sí, pero ahí ya depende qué quieras aplicar. O sea, puede ser, sí, puedes intentar con otras cosas, puede ser café, puede ser, hice alguna experimentación también con café para los negros, el cúrcuma, o sea, puedes utilizar diferentes elementos. Específicamente para esta investigación utilicé esos elementos, pero sí, se puede abrir a muchísimos. Bueno, felicitarte. Fíjate que el año pasado, en este mismo coloquio, tuve la oportunidad de ver tu investigación y lo que mencionas de un avance abismal, también lo logro identificar como un avance abismal en tu discurso. En tu discurso tanto metodológico como argumentativo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Pues es que creo que es parte de la misma investigación. Conforme vas avanzando, empiezas a tener claras más cosas. Entonces, pues obviamente me siento mejor porque ya estoy terminando. Pero sí, creo que, o sea, la pregunta es cómo. Sí, pues sí, o sea, vas adquiriendo más experiencia, vas viendo cómo va actuando el material. Entonces todo como que se empieza a aclarar, empiezas a tener más estructura. Sí, como me siento feliz. Sí, o sea, es decir, la estructura está asociada a la metodología. Sí. Es decir, sin una metodología, sin un método, difícilmente podrías expresarte de la manera en la que te expresas. Es un tema que, bueno, yo en el área de bioclimática aprovecho pues para hacerlo mención, porque quien no practica, quien no explora, quien no experimenta, puede pasar un año y no ver estos resultados o no sentirse feliz. ¿Me explico? Probablemente pues no lo ves porque porque lo viviste día a día el cambio. Sin embargo, yo lo vi porque me tocó coordinar esa mesa el año pasado y entonces, pues obviamente, claro,
pues, un año antes, pues la forma de expresarse pues, es diferente. Pero ahora, como lo presentas con los métodos, las pruebas mecánicas, esta experimentación es un avance abismal, pero no solo en los hallazgos, sino en la expresión de los métodos. A eso me refería en cómo te sientes cuando te digo esto. Sí, en realidad yo soy más de experimentación, pero obviamente dentro de la investigación tiene que haber toda esta parte documental y teórica que tiene que ser la base. Entonces yo ya me quería meter a la experimentación y decía, no, a ver, espérate tantito. Yo no, pero ya, porque se me ve el tiempo y es muy largo el proceso. Entonces, pues sí, tener clara la parte teórica para ya no andar como buscando por muchos lugares y tener una línea más clara y decir, voy a hacer esto, esto, esto y también delimitar mi investigación. Porque esto nada más es como una base, como un punto de partida para seguir experimentando con el material y seguir generando más avances. Sí, y creo que obviamente el coloquio, tanto el anterior como este, pues han sido, pues, si no fundamentales, puntos de referencia, los benchmark, que nos ayudan a poder identificar estos aspectos. Y ya por último, para no quitar demasiado tiempo, me llamó mucho la atención, porque bueno, hace un año no estaba como tan definido el tema, estaba como muy explorado. Ahora mencionaste Bacalar y bueno, estopatolitos ahí, entonces, pero llegué tarde porque me entretuvieron y no me la quería perder esta presentación. ¿Qué de los estomatolitos tomaste exactamente? Porque me interesa, pues, una cosa, o si no, al final me pregunto. Okay. Ya, pero felicidades, muchas Gracias. Y felicidades por la presentación al coloquio. Sí, gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Más bien, mi pregunta es, ¿en qué crees que se puede organizar? En este momento va más en la parte decorativa, más como ornamental. Lo estamos aplicando en ornamentos de uso personal. También algo que empezamos a explorar es como en mosaicos, que no necesiten cierta carga estructural, algo más decorativo. Platicaba con mi hermano que es arquitecto y me decía, ¿sabes? Cada cuándo se hace la remodelación de una oficina, no tengo idea, me decía, cada 5 años y se tira absolutamente todo es basura. Entonces dije, bueno, si hay una opción que sea más sustentable de, ok, se va a tirar la basura, pero esto lo puedes echar a la composta. Entonces es poder generar como otras opciones. También se tiene que seguir con la investigación, hasta aquí llega con la maestría, pero sí tenemos planeado seguir con la investigación y hacer la caracterización para, por ejemplo, el biofabricado, extender el periodo. En vez de que sean 15 días, a lo mejor llevarlo a un mes y ver qué es lo que pasa. Si aumenta la resistencia o no, cambiar los nutrientes. Entonces, toda esa parte la estoy llevando con el biotecnólogo, pero sí es una investigación que va para mucho y depende. En ingeniería me decían, bueno, ¿quieres hacer esto? ¿Y en qué lo vas a aplicar? Yo le decía, no, yo lo estoy haciendo al revés. Te quiero sacar las propiedades para ver en qué lo aplico. Y me decían, no, es que, ¿cómo? Después me dijo, ok, vamos a hacerlo como tú nos estás diciendo y vamos viendo los resultados. Entonces es también esta cosa de poder aprender a entendernos entre diferentes disciplinas. Y ya ahora que tengo esta base, ya puedo decir, ok, ahora sí voy y digo, quiero aplicarlo en esto, necesito lograr esto. ¿Cómo voy a hacer la caracterización para poderlo lograr? Entonces, esta es como la primera parte de la base, y a partir de ahí, pues... Sí, adelante. Felicitarte también. Me hace muchísimo ruido tu investigación en términos de registrarías tus fórmulas, tus mezclas, quién tiene los derechos de este material, cómo operaría, la parte de propiedad intelectual, cómo lo están visualizando ustedes, porque además, no solamente la parte de propiedad intelectual, sino que hay nuevos modelos de propiedad intelectual. En Latinoamérica no se ha dado mucho, pero sí estamos visualizando hacia la parte de lo que es propiedad común o propiedad de grupo. ¿Cómo visualizas tú? Porque yo veo que es un equipo multidisciplinario, pero además pues tiene muchísimo valor en términos de fórmula,
aplicaciones, y eso se va a aplicar a nivel mundial, porque el huevo se consume a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lo estás visualizando tú? Es bastante interesante la pregunta y sí lo hemos pensado, pero todavía no llegamos como a una conclusión con eso, porque parte del proceso de la biofabricación, pues obviamente es del biotecnólogo. Entonces yo no puedo publicar todo el proceso. Entonces tendría que ser en conjunto y llevar a una medida de qué sí se puede publicar, qué no se puede publicar, si él quiere registrar alguna parte. Aquí está un poco dividido, lo biobasado y lo biofabricado. En la parte biobasada, ahí me correspondería a mí esa parte, pero creo que también algo que tienen los biomateriales es que si queremos generar un cambio, no puede cerrar tanto la investigación. Entonces, a lo mejor ya en la aplicación y en tus procesos de un producto, podría ser ya como una marca de lo que estoy aplicando en este producto, esta es mi metodología y esta la voy a registrar para que sea solo mía. Pero aquí está la investigación del material general. Si alguien más la quiere tomar y hacer algo más, creo que iría más por esa línea. Porque si no tendría nada de sentido el discurso de decir hay que generar un cambio más radical, ¿cómo podemos ayudar a esto? Y cerrar la investigación a decir, pues ya solo es mía y me pagan si la quiero usar. ¿Alguien más? Bueno, yo me gustaría hacer un comentario al respecto de esto, porque lo anoté precisamente cuando me preguntó Sandra. Sí, y sobre todo porque me parece que parte de la investigación tiene que quedar registrada, ¿no? Es decir, independientemente si es un trabajo grupal y que cada uno de los integrantes tenga una participación en su proceso completo. Y que puede estar que en este momento tienen una fase de experimentación, y me parece que también amerita voltear esa parte de los derechos intelectuales. Pero para eso se requiere un apoyo institucional muy fuerte. Es decir, la institución que corrige precisamente esta investigación. Yo tuve la experiencia con un proyecto que hicimos en Centro Geo, en relación con Centro Geo, y lo que se registró como derecho intelectual fue precisamente el método. Es decir, no es, digamos, ese método de cómo hacer las cosas, fue que quedó registrado sin que eso implique que tengamos que cobrar regalías o derechos de propiedad. Eso se queda como un antecedente solamente y que de manera individual te da hasta cierto punto cierta seguridad de que tus procesos, por un lado, van a ir evolucionando y por otro lado van a estar salvaguardados y van a ser un aporte, digamos, social o al conocimiento. Entonces, me parece que puede ser, más allá de pensarlo como un proceso cerrado, donde ya lo registro, tengo la patente y entonces en automático sale en serie, ahora sí es un proceso mucho más pensado en el mercado, ¿no? Y en esta parte del mercado, yo me preguntaba si no valdría la pena también, no sé si da tiempo, pero pensar en todo el proceso completo, el proceso productivo, o sea, de la elaboración del producto. Sí, las cifras que nos das, pues, ayudan mucho porque son per cápita, entonces eso te da como una idea, es mucho más sensible el indicador, y evaluar o analizar todo el proceso implica desde la recolección como materia, digamos, como insumo de la producción, y eso va generando a su vez una serie de procesos que también, si lo conectamos con esta parte más de participación comunitaria, me remite un poco a pensar en esos modelos socioecológicos que hoy día están muy en boga, ¿no? O desde una perspectiva de economía circular. Podría ser por ahí también algo que podría complementar todo este enfoque, sobre todo cuando tú pones en tu metodología y te vas a analizar ciertos factores y ciertos componentes o dimensiones, creo que por ahí podría caber esa parte, ¿no? A mí me parece padrísimo, creo que esto también, las otras investigaciones, las otras exposiciones me parece que son bastante interesantes, pero me espero al final para redondear un poco las ideas de
iniciamos y donde alguien más, Francisco, bueno, tú no estoy. Pero adelante si quieren participar preguntas. Bueno, pues entonces, cierro con esta parte, digo, hacer un recorrido, digamos, desde la primera presentación, desde las presentaciones iniciales. Creo que ha sido muy rico porque hemos pasado de metodologías muy cualitativas, ¿no? De la parte central, digamos, es esta parte de la narrativa, del análisis, que también están bastante estructurados, hasta llegar a la producción o métodos aplicados directamente en una investigación aplicada, digamos, ¿no? Hasta la parte de la obtención de resultados. Y dentro de esto me llama la atención porque hay algunas investigaciones que están como muy recargadas en la parte del uso de las nuevas tecnologías. En el caso de la fotografía, es toda, casi es una ciencia, más allá de una herramienta, porque tiene unos elementos teóricos, conceptuales muy fuertes, y que parte de la bondad de esas herramientas es que se pueden, digamos, hacer uso desde las diferentes disciplinas y en conjunto hasta llegar, digamos, en conjunto con otros especialistas. Y clara muestra es esta metodología, junto con la metodología de Marlene y Carla, que también presentaron, que esa dimensión nos da un poquito más el acercamiento hacia la parte del actor social, ¿no? El actor social. Pasamos por diferentes, digamos, objetos y contextos, y parte de los, digamos, de estas metodologías cualitativas, pues está la parte del juego, ¿no? O sea, esta parte de la materialización también de elementos que están relacionados con el juego, con el planteamiento que hace Drey. Y al final, pues tenemos esta parte que, déjenme ver, porque lo tengo anotado, de la parte de la ciudad, ¿no? O sea, es decir, la ciudad vista en un esquema como ese esquema de dependencia o de consumo, del proceso de consumo, el mercado se centra en la ciudad. Y por otro lado también la ciudad como generadora de ciertos procesos, incluso llegar a esos detalles, ¿no? En la parte del climático. Yo tenía ahí, por ejemplo, una serie de preguntas relacionadas con esto a Carla, ¿no? O sea, es decir, en esa escala, que también nos habla de una escala mucho más precisa, ¿no? Además de los conceptos estos, de muchísimos conceptos que mencionó, creo que ahí la misma ciudad da esa misma complejidad, pero los conceptos que nos mostró Carla son abrumadores, ¿no? Pero me llama la atención que de alguna manera dice que estas dimensiones juegan desde el concepto de diversidad, escala, y en la escala creo que baja una escala más real. Eso requiere un esfuerzo importantísimo en la aplicación, digamos, de metodologías, y sobre todo hay algunos conceptos que son mucho más, digamos, subjetivos, que son estos niveles o la percepción de confort, ¿no? Que puede variar dependiendo de cada contexto, dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada usuario. Y llevarlo a toda esta parte de hacer estas variables que comulguen con las experiencias, con el diseño bioclimático, que ya de entrada es un reto. Yo tenía una duda de cómo medir esas variables, que son variables continuas, ¿no? A ese nivel de detalle. Eso requiere también un manejo y uso de tecnologías que son, hoy día son caras y que pues, no son tan accesibles. ¿Tienes considerado por ahí algo? Estaría buenísimo que me platicaras, ¿no? Y el papel del espacio público, que creo que sigue manteniéndose como un actor relevante dentro de la ciudad y que va a permitir justamente amalgamar ciertos procesos. ¿Algún comentario más de cierre? Una reflexión. Bueno, respondiendo a la pregunta, Okay. Ya tenemos algunos dispositivos que hemos utilizado, incluso con el profesor Pablo, en clases, en actividades, pero también ya hay dispositivos multifunción, ¿no? Y lo que ahorita yo reduje, como toda esta investigación, porque sí, la realidad urbana pues, es compleja, no hay muchas variables que puedo medir,
pero lo que yo reduje es como el confort térmico, donde me voy a ubicar pues, en las temperaturas radiación. Esa es la respuesta. Y bueno, pues también parte de esa complejidad de tantos términos, pues, ¿no? Sí, es como esta búsqueda y es como, pues es adaptado, ¿no? Ver hacia distintas zonas, pero sí, mi foco, o sea, es como el reto de no perder el objetivo y bueno, y ahí voy tratando de no perderlo. Yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. A la arquitecta, ¿cómo llegas a esa metodología? Bueno, es una construcción desde el grupo de trabajo en el que participo, con esa habilidad, ¿no?, de actores. Incluso presenté también con Sandy, que es como una metodología interdisciplinaria donde pues, hay que interactuar con otras disciplinas, con los actores locales. Entonces llegó esta metodología pues justamente por las habilidades, ¿no?, que tengo por mi grupo, por las experiencias que he vivido y retomando pues ese caso de la cooperativa Palo Alto, pues me surgen muchas preguntas y por qué no ligar lo técnico, porque nosotros somos muy técnicos, muy a los números, muy concretos, entonces ¿dónde está esa otra realidad, no? Si no hay algún otro comentario, damos por concluida esta mesa. Les agradezco mucho su participación y felicidades.